¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un gran desafío? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo el mundo estaba en tu contra, incluso cuando sabías que estabas haciendo lo correcto? Si es así, entonces tienes más en común con uno de los reyes más grandes de la historia de lo que imaginas. Prepárate para sumergirte en el increíble viaje de David, un pastor sencillo que se convirtió en el rey más querido de Israel y en un hombre que agradaba al corazón de Dios. Pero no te dejes engañar, David no fue perfecto. Su historia está llena de momentos buenos y malos, grandes victorias y fracasos dolorosos. Y eso es precisamente lo que hace que su camino sea tan interesante y tan cercano a nuestras vidas hoy. Empecemos desde el principio, con el inesperado ascenso de un joven pastor al palacio del rey. Nuestra historia comienza en Belén, un pequeño pueblo en las afueras de Jerusalén. Es aquí donde encontramos a la familia de Isaí, un hombre común, pero cuya descendencia estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia de Israel. En 1 Samuel 16:1 leemos que el Señor envió al profeta Samuel a Belén, a la casa de Isaí, con una misión secreta e importante: elegir al nuevo rey de Israel. Isaí tenía 8 hijos, y David era el menor de todos. Mientras sus hermanos mayores destacaban por ser fuertes y altos, David pasaba sus días en el campo cuidando las ovejas de su padre. Esta tarea, que parecía sin importancia, estaba formando el carácter del futuro rey. En los campos de Belén, David aprendió lecciones que ningún palacio podía enseñarle. Desarrolló valentía al proteger el rebaño de animales salvajes, aprendió a tener compasión al cuidar a las ovejas más débiles, y también liderazgo al guiar al rebaño hacia pastos verdes y aguas tranquilas. Sin saberlo, estaba siendo preparado para dirigir a toda una nación. En 1 Samuel 4:11, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, todos los hijos mayores fueron presentados uno por uno, pero el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Intrigado, Samuel le preguntó a Isaí si tenía más hijos. «Todavía queda el más joven», respondió Isaí, «pero está cuidando las ovejas». Cuando David finalmente llegó, el corazón de Samuel seguramente dio un salto de emoción. Frente a él estaba un joven de piel rojiza, con ojos hermosos y buen aspecto. Pero lo que realmente importaba era lo que el Señor veía en su interior. «Levántate y úngelo», le dijo el Señor a Samuel, «porque él es el elegido». En 1 Samuel 4:13 leemos sobre el momento que cambiaría para siempre la vida de David y el futuro de Israel. Samuel tomó el cuerno con aceite y ungió a David delante de sus hermanos. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Imagina la escena: un joven pastor, probablemente confundido y sorprendido, siendo ungido como el futuro rey de Israel. Sus hermanos, que siempre lo habían visto como el más pequeño, estaban presenciando algo increíble. Pero el camino de David apenas comenzaba. Después de ser ungido, David volvió a los campos. Por fuera, nada había cambiado, seguía siendo un pastor, seguía cuidando las ovejas, pero por dentro, una transformación había comenzado. El Espíritu del Señor estaba con David, preparándolo para lo que vendría. Mientras tanto, en el palacio del rey Saúl, la oscuridad empezaba a apoderarse del ambiente. En 1 Samuel 4:14-23 leemos que el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y un espíritu malo comenzó a atormentarlo. Los sirvientes de Saúl, buscando una solución, sugirieron encontrar a alguien que supiera tocar bien el arpa, creyendo que la música podría calmar al rey perturbado. Fue entonces cuando mencionaron el nombre de David. Uno de los sirvientes lo conocía y lo describió como alguien que no solo tocaba bien, sino que también era valiente, un guerrero, hablaba con sabiduría, tenía buena presencia, y lo más importante, el Señor estaba con él. Así fue como David fue llamado al palacio de Saúl. El joven pastor, que hasta hace poco pasaba sus días en los campos de Belén, ahora se encontraba en el palacio real, tocando música para calmar el espíritu atormentado del rey. Saúl quedó impresionado con David y lo nombró su escudero personal. En este punto de la historia, podemos ver cómo Dios estaba organizando los acontecimientos. El talento musical de David, que había desarrollado durante las largas horas en el campo, ahora lo había llevado a una posición donde podía aprender sobre el palacio y el liderazgo, preparándolo para su futuro papel. Pero el momento que realmente marcaría la juventud de David aún estaba por llegar. En 1 Samuel 17 encontramos la famosa historia del enfrentamiento entre David y Goliat. El ejército de Israel estaba en guerra con los filisteos, y un guerrero filisteo llamado Goliat desafiaba cada día a los israelitas a enviar a un campeón para pelear contra el 1-1. Goliat era un gigante,
Medía cerca de 3 metros de altura. Su armadura pesaba más de 50 kilos, y la punta de su lanza era como el palo de un telar. Durante 40 días se burló del ejército de Israel, desafiándolos a enviar a alguien que lo enfrentara. David, que había regresado temporalmente a cuidar las ovejas de su padre, fue enviado al campo de batalla para llevar comida a sus hermanos mayores. Al llegar, escuchó el desafío de Goliat y se indignó. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que se atreva a desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó. El valor de David frente al gigante no nació en ese momento, se había formado en los campos de Belén, donde había enfrentado leones y osos para proteger a sus ovejas. Cuando dudaron de su capacidad para enfrentarse a Goliat, David respondió con seguridad. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Armado solo con su honda, 5 piedras lisas del arroyo y una fe firme en Dios, David avanzó para enfrentar a Goliat. El contraste no podía ser más grande, un joven pastor contra un guerrero con experiencia, una honda contra una espada, fe contra fuerza bruta. Cuando Goliat vio a David, lo menospreció por ser tan joven. «Soy un perro para que vengas a mí con palos», se burló el gigante. Pero David le respondió con unas palabras que quedarían grabadas para siempre. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Con una sola piedra lanzada desde su honda, David golpeó a Goliat en la frente, y el gigante cayó al suelo de inmediato. Lo imposible había ocurrido. El pastor había vencido al guerrero. La fe había ganado sobre el miedo. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo en el campo de batalla, sino también un testimonio poderoso de la fuerza que viene de confiar en Dios. Mostró a Israel y al mundo que el Señor no ve como vemos los humanos. Mientras otros solo miran la apariencia exterior, Dios mira el corazón. Este evento marcó el verdadero inicio del ascenso de David. De ser un pastor desconocido en Belén, se convirtió en un héroe nacional de un día para otro. Las mujeres cantaban por las calles, Saúl mató a miles, y David a 10.000. La juventud de David, desde su unción secreta hasta su victoria pública sobre Goliat, puso los cimientos de todo lo que vendría después. Nos deja lecciones muy valiosas sobre estar preparados, tener valentía y confiar en Dios. David no se convirtió en un gran líder de la noche a la mañana. Cada experiencia en su juventud, cuidar ovejas, tocar música para Saúl, enfrentar a Goliat, fue una parte esencial en la formación de su carácter y su capacidad para liderar. En realidad, David enfrentó a sus Goliats mucho antes de estar en el campo de batalla. La historia de la juventud de David nos recuerda que Dios muchas veces trabaja en silencio, preparando nuestro camino para un propósito más grande del que podemos imaginar. En esos momentos que parecen no tener importancia, cuando nos sentimos olvidados o poco valorados, Dios puede estar formando nuestro carácter y desarrollando habilidades que necesitaremos en el futuro. El valor de David frente a Goliat nos invita a enfrentar nuestros propios gigantes con fe. ¿Cuáles son los Goliats en nuestra vida? Miedos, inseguridades, retos que parecen imposibles. La historia de David nos recuerda que, con Dios, ningún obstáculo es demasiado grande. Por último, la juventud de David nos enseña la importancia de ser fieles en las cosas pequeñas. Antes de dirigir ejércitos, David dirigía ovejas. Antes de tocar frente a multitudes, tocaba solo en los campos. La fidelidad de David en estas tareas que parecían sin importancia lo preparó para las grandes responsabilidades que vendrían después. A medida que avancemos en la historia de David, veremos cómo esos primeros años formaron al hombre en el que se convertiría. Sus experiencias como pastor, músico y joven guerrero fueron la base para su futuro reinado como el rey más importante de Israel. Pero el camino que tenía por delante no sería fácil. David enfrentaría desafíos, persecuciones y tentaciones que pondrían a prueba su fe y su carácter al máximo. La victoria de David sobre Goliat marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. El joven pastor ahora era conocido en todo Israel como un héroe de guerra. Mientras la gente lo celebraba, una amistad inesperada comenzó a crecer en el palacio del rey Saúl. Jonatán, el hijo de Saúl y heredero al trono, quedó muy impresionado con David. El texto bíblico nos da una hermosa descripción de esa amistad en 1 Samuel 18:1, donde leemos: Después de que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán sintió un gran cariño por él y llegó a amarlo como a sí mismo. Esta no era una amistad superficial,
sino un vínculo profundo basado en el respeto y la admiración mutuos. La fuerza de esta amistad se muestra en las acciones de Jonatán. En 1 Samuel 18:4, vemos un gesto simbólico y muy importante. Jonatán se quitó la capa que llevaba puesta y se la dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Este acto no era solo un regalo entre amigos. En la cultura de esa época, significaba que reconocía el derecho de David al trono. Jonatán, que era el heredero al trono, estaba, en cierto modo, renunciando a su derecho a favor de David. A medida que esta amistad crecía, David también fue ganando el aprecio del rey Saúl y del pueblo. En 1 Samuel 18:5, leemos que cada misión que Saúl le encargaba a David, él la cumplía con gran éxito, tanto que Saúl le dio un alto rango en el ejército. Esto agradaba tanto a los soldados como a los oficiales de Saúl. David mostraba no solo valentía en el campo de batalla, sino también sabiduría y habilidad en lo que hacía. El liderazgo de David, sin embargo, pronto se convertiría en una fuente de problemas. Después de una gran victoria militar, las mujeres de Israel salieron a celebrar cantando. Saúl ha matado a miles, y David a sus 10.000, 1 Samuel 18:7. Aunque esta canción celebraba tanto a Saúl como a David, despertó celos en el corazón del rey. La reacción de Saúl a este canto marcó el inicio de un cambio importante en su relación con David. En 1 Samuel 18:8-9 leemos: Saúl se enojó mucho, no le gustó nada lo que decían. Pensó, a David le atribuyen 10.000, pero a mí solo 1.000. ¿Qué más le falta sino el reino? Desde ese momento, Saúl empezó a vigilar de cerca a David. Los celos de Saúl rápidamente se convirtieron en acciones hostiles contra David. Al día siguiente, como nos cuenta 1 Samuel 18:10-11, un espíritu malo enviado por Dios vino con fuerza sobre Saúl. Estaba profetizando en su casa, mientras David tocaba el arpa para calmarlo. Saúl tenía una lanza en la mano y pensó para sí mismo, voy a clavar a David contra la pared. Pero David logró escapar 2 veces. Este incidente marcó el comienzo de una larga serie de intentos de Saúl por matar a David. El joven guerrero, que antes había sido bien recibido en la corte del rey, ahora se encontraba en peligro constante. A pesar de la creciente hostilidad de Saúl, David seguía teniendo éxito. En 1 Samuel 18:14-16 leemos: En todo lo que hacía, David tenía gran éxito, porque el Señor estaba con él. Al ver esto, Saúl le tenía miedo. Pero todo Israel y Judá amaban a David, porque él los guiaba en sus campañas militares. Al ver que no podía eliminar a David directamente, Saúl empezó a tramar planes más sutiles para deshacerse de él. Uno de estos intentos involucraba a su propia hija, Mical. En 1 Samuel 18:20-21 leemos: La hija de Saúl, Mical, estaba enamorada de David. Cuando se lo contaron a Saúl, esto le pareció bien. Pensó, se la daré en matrimonio para que sea una trampa para él y para que los filisteos lo ataquen. Entonces, Saúl ofreció a Mical en matrimonio a David, pero con una condición peligrosa, le pidió como dote 100 prepucios de filisteos, con la esperanza de que David muriera al intentar cumplir esa tarea. Sin embargo, David no solo sobrevivió, sino que superó la exigencia, trayendo de vuelta 200 prepucios. Ante esto, Saúl no tuvo más opción que dar a Mical en matrimonio a David. Pero el matrimonio con Mical no trajo seguridad a David. La hostilidad de Saúl siguió aumentando. En 1 Samuel 19:1 leemos: Saúl les dijo a su hijo Jonatán y a todos sus oficiales que mataran a David. Sin embargo, Jonatán sentía un gran aprecio por David. Aquí vemos cómo la amistad entre David y Jonatán sería clave para la supervivencia de David. Arriesgando su propia posición, Jonatán intercedió por David ante su padre. En 1 Samuel 19:4-5, Jonatán le dijo: Que el rey no haga daño a su siervo David. Él no te ha hecho nada malo, al contrario, todo lo que ha hecho te ha traído mucho bien. Arriesgó su vida cuando mató al filisteo. El Señor le dio una gran victoria a todo Israel, y tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué entonces quieres hacerle daño a un hombre inocente como David, matándolo sin motivo? Por un momento, Saúl se dejó convencer por los argumentos de Jonatán y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no morirá. 1 Samuel 19:6. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Muy pronto, el espíritu maligno volvió a atormentar a Saúl, y él trató nuevamente de matar a David con su lanza. David logró escapar,
pero ya era claro que no estaba seguro en la corte de Saúl. En este momento, Mical, la esposa de David, jugó un papel muy importante en su escape. En 1 Samuel 19, 11-12 leemos: Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarla y matarlo por la mañana. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no huyes esta noche para salvar tu vida, mañana te matarán. Entonces Mical ayudó a David a bajar por una ventana, y él escapó y huyó. Así comenzó el tiempo de exilio de David. El hombre que antes había sido el héroe de Israel y el favorito de la corte, ahora se veía obligado a vivir como fugitivo en su propio país. Durante este tiempo, David buscó ayuda en distintos lugares. Primero fue a ver al sacerdote Ahimelech, en Nob. Como no quería contar la verdad sobre su situación, David mintió, diciendo que estaba en una misión secreta del rey. Ahimelech, sin saber el peligro en que se encontraba David, le dio pan consagrado y también la espada de Goliat. Este hecho, que parecía no tener importancia en ese momento, más tarde tendría consecuencias trágicas. Un hombre llamado Doeg, el edomita, uno de los sirvientes de Saúl, estaba allí presente y más tarde Doeg informó de lo sucedido a Saúl, lo que llevó a que se ordenara la ejecución de Ahimelech y de muchos otros sacerdotes de Nob. David huyó a Gat, un territorio de los filisteos, donde fingió estar loco para que no lo reconocieran como el famoso guerrero israelita. Después de eso, se refugió en la cueva de Adulam, donde se le unieron su familia y también personas que estaban angustiadas, endeudadas o descontentas. 1 Samuel 22, 2. Mientras tanto, Saúl seguía persiguiendo sin descanso a David. La obsesión del rey por eliminar a David lo llevó a cometer actos de gran crueldad, incluyendo la masacre de los sacerdotes de Nob, quienes sin saberlo habían ayudado a David. Durante este tiempo de huida, David tuvo dos oportunidades importantes para matar a Saúl, pero se negó a hacerlo. La primera ocurrió en la cueva de Engadi. Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos allí. En 1 Samuel 24, 4-6 leemos: Los hombres de David le dijeron: Este es el día que el Señor te anunció cuando te dijo: Te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que quieras. Entonces David se acercó sin que nadie lo notara y cortó un pedazo del manto de Saúl. Después, David se sintió muy mal por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: Que el Señor me libre de hacerle algo así a mi Señor, el ungido del Señor, o de levantar mi mano contra él, porque él ha sido elegido por el Señor. La segunda oportunidad ocurrió cuando David entró al campamento de Saúl durante la noche y encontró al rey dormido. Una vez más, David se negó a matarlo, diciendo en 1 Samuel 26, 9-11: No lo mates. ¿Quién puede levantar la mano contra el ungido del Señor y quedar sin culpa? Tan cierto como que el Señor vive, será el Señor quien lo golpee, o llegará su día para morir, o caerá en la batalla. Pero el Señor me libre de levantar la mano contra su ungido. Estas acciones muestran el profundo respeto de David por la autoridad que Dios había establecido, incluso cuando esa autoridad se usaba de manera injusta contra él. David entendía que a pesar de los errores de Saúl, él seguía siendo el rey ungido por Dios, y no le correspondía a David quitarle el reino por la fuerza. La persecución de Saúl contra David duró varios años, obligando a David a vivir como fugitivo en su propio país e incluso a refugiarse entre los enemigos de Israel. Durante este tiempo, David escribió muchos de los salmos que conocemos hoy, donde expresaba su angustia, su confianza en Dios y su decisión de mantenerse fiel. Este tiempo de huida y exilio fue un periodo clave de formación para David. Lejos de los lujos del palacio y de la gloria de las victorias militares, David aprendió a confiar en Dios en medio de circunstancias muy difíciles. También desarrolló habilidades de liderazgo, reuniendo y guiando a un grupo diverso de hombres. Estas experiencias lo prepararon para el papel que más tarde asumiría como rey de Israel. La persecución de David por parte de Saúl solo terminó con la muerte del rey en una batalla contra los filisteos. Al verse en una situación desesperada, Saúl se quitó la vida para evitar ser capturado. Cuando la noticia llegó a David, su reacción fue de lamento, no de alegría. En 2 Samuel 1923-24 leemos una parte del lamento de David. Tu gloria, Israel, yace muerta en tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl y Jonatán, en vida fueron amados y admirados, y ni siquiera la muerte los separó. Eran más rápidos que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con ropas rojas y elegantes, y adornaba sus vestidos con joyas de oro.
Este lamento muestra el buen corazón de David. A pesar de haber sido perseguido por Saúl durante años, David todavía pudo reconocer lo bueno que había en él y honrar su memoria. Además, el lamento que David hizo por Jonatán es especialmente conmovedor, y muestra lo profunda que era su amistad. El camino de David, desde ser un amigo cercano del rey hasta convertirse en un enemigo perseguido, fue largo y difícil. Sin embargo, todas esas pruebas ayudaron a formar y fortalecer su carácter. David aprendió lecciones importantes de humildad, paciencia y confianza en Dios, que serían esenciales para su futuro como rey de Israel. La historia de David y Saúl nos deja lecciones valiosas sobre el liderazgo, los celos, la amistad y la fidelidad a Dios. Vemos cómo la envidia puede dañar incluso a aquellos que alguna vez fueron elegidos por Dios, y cómo la honestidad y la fe pueden sostener a una persona en los momentos más difíciles. Cuando David se preparaba para tomar el trono que Dios le había prometido años antes, llevaba consigo todas las enseñanzas que había aprendido durante los años de persecución. Esas experiencias marcarían profundamente su reinado y su relación con Dios en el futuro. La noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llegó a David por medio de un joven amalecita. Este mensajero, esperando una recompensa, dijo que él mismo había dado el golpe final a Saúl a petición del rey. Sin embargo, su esperanza de recibir un premio fue destruida por la reacción de David. En 2 Samuel 1, 14-16 leemos. Entonces David le preguntó, ¿cómo no tuviste miedo de levantar la mano para matar al ungido del Señor? Luego llamó a uno de sus soldados y le dijo, mátalo. El soldado lo golpeó, y murió. Porque David le había dicho a la amalecita, tú mismo te condenaste con tus propias palabras, al decir, yo maté al ungido del Señor. Esta acción de David mostró el gran respeto que él tenía por la autoridad puesta por Dios, aun cuando esa autoridad había actuado contra él. También dejó claro que cualquier intento de ganarse el favor de David por medio de la violencia contra sus enemigos sería castigado con severidad. Después de un tiempo de luto, David buscó la guía de Dios para saber qué debía hacer. En 2 Samuel 2, 1 leemos. Pasado un tiempo, David consultó al Señor, ¿debo subir a alguna ciudad de Judá? El Señor le respondió, sube. David preguntó, ¿a cuál ciudad debo ir? Y el Señor le dijo, a Hebrón. Esta costumbre de consultar a Dios antes de actuar sería una característica importante del reinado de David, y lo diferenciaría de Saúl, quien muchas veces actuaba por su cuenta, sin buscar la voluntad de Dios. Al llegar a Hebrón, David fue ungido como rey sobre la tribu de Judá. En 2 Samuel 2, 4 está escrito. Entonces vinieron los hombres de Judá a Hebrón, y allí ungieron a David como rey sobre la tribu de Judá. Este fue el primer paso para que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a David muchos años antes, cuando el profeta Samuel lo había ungido en secreto. Sin embargo, David no se convertiría en rey de todo Israel de inmediato ni sin dificultades. Abner, el jefe del ejército de Saúl, había proclamado a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey sobre las otras tribus de Israel. Esto dio inicio a un tiempo de guerra civil entre la familia de Saúl y la de David. En 2 Samuel 3, 1 leemos. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David duró mucho tiempo. David se fortalecía cada vez más, mientras que la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. Este versículo resume bien cómo se desarrollaron los hechos en ese tiempo. Pero los detalles de esta guerra civil están llenos de tragedia y situaciones complicadas. Uno de los eventos más destacados de este periodo fue la muerte de Abner. Después de tener un desacuerdo con Is-Boset, Abner decidió cambiar de bando y apoyar a David. David lo recibió bien y lo dejó ir en paz. Pero Joab, el jefe del ejército de David, vio a Abner como un peligro y lo asesinó para vengar la muerte de su hermano. La reacción de David ante este asesinato dice mucho sobre él. En 2 Samuel 3, 28-29, David dice: Después de saber esto, David declaró: Yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor por la muerte de Abner, hijo de Ner. Es Joab y su familia quienes son culpables. Que nunca falte en la casa de Joab alguien que tenga llagas, o lepra, o que ande con muletas, o que muera por la espada, o que no tenga que comer. Estas palabras muestran que David era un hombre comprometido con la justicia y que no toleraba la violencia innecesaria, ni siquiera cuando venía de sus propios soldados. La guerra civil terminó finalmente cuando Is-Boset fue asesinado por dos de sus propios capitanes. Ellos pensaban que al matar al hijo de Saúl recibirían un premio de parte de David, así que llevaron su cabeza a Hebrón. Una vez más,
La reacción de David sorprendió a todos. En 2 Samuel 4, 9-12 leemos. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón el Berotita: tan cierto como vive el Señor, que me ha librado de todas las dificultades, cuando uno vino y me dijo, Saúl ha muerto, pensando que traía buenas noticias, lo agarré y lo maté en Ciclague. Ese fue el premio que le di por su noticia. Cuanto más ahora que hombres malvados han matado a un hombre inocente en su propia casa y en su propia cama. ¿No debería yo ahora pedir cuentas de su sangre y eliminar a ustedes de la tierra? Entonces David dio una orden a sus soldados, y ellos mataron a los 2 hermanos. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Pero tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en la tumba de Abner en Hebrón. Con la muerte de Isboset, el camino quedó libre para que David se convirtiera en rey de todo Israel. En 2 Samuel 5, 1-3 vemos cómo se unió el reino. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para ver a David y le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, tú eras quien dirigía al pueblo en las batallas. Además, el Señor te dijo, tú cuidarás de mi pueblo Israel, y serás su gobernante. Cuando todos los ancianos de Israel llegaron ante el rey David en Hebrón, él hizo un pacto con ellos delante del Señor, y lo ungieron como rey sobre todo Israel. Esta unción en Hebrón marcó el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a David muchos años antes. Aquel pastor de ovejas, músico de la corte y guerrero perseguido, ahora se convertía en el rey de toda la nación. Una de las primeras acciones de David como rey de un Israel unido fue conquistar Jerusalén. En 2 Samuel 5, 6-7 leemos. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos le dijeron a David, tú no entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos podrían defender esta ciudad. Pensaron, David no podrá entrar aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que luego se llamó la ciudad de David. La elección de Jerusalén como capital fue una decisión muy sabia. Estaba ubicada justo en la frontera entre los territorios del norte y del sur, lo cual la hacía ideal para unir a todas las tribus del país. Además, como no pertenecía a ninguna tribu en particular, podía convertirse en una ciudad verdaderamente nacional. Después de establecer Jerusalén como su capital, David enfrentó una amenaza de parte de los filisteos. En 2 Samuel 5, 17-21 vemos cómo respondió a esta situación. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido como rey de Israel, se movilizaron para buscarlo. Pero David lo supo y bajó a la fortaleza. Los filisteos se habían esparcido por el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? Los entregarás en mis manos. El Señor le respondió, ve, porque ciertamente los entregaré en tus manos. David fue a Baal-Perazim y allí venció a los filisteos. Él dijo, así como las aguas se desbordan, el Señor ha roto las filas de mis enemigos delante de mí. Por eso ese lugar se llamó Baal-Perazim. Los filisteos dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Esta victoria no solo fue importante en lo militar, sino también en lo espiritual. El hecho de capturar y destruir los ídolos de los filisteos fue una señal de que el Dios de Israel era más poderoso que los dioses de las naciones vecinas. Con el país unido y la capital ya establecida, David se enfocó en asuntos religiosos. Una de sus prioridades fue traer el arca del pacto a Jerusalén. Esta arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo, pero había estado alejada del centro de la vida nacional por muchos años. El primer intento de traer el arca terminó en una tragedia. En 2 Samuel 6, 6-7 leemos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió la mano para sujetar el arca de Dios, porque los bueyes tropezaron. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uzá, y Dios lo hirió allí por su atrevimiento. Y murió allí junto al arca de Dios. Este incidente enseñó a David y a todo Israel una lección muy importante sobre la santidad de Dios y la necesidad de seguir cuidadosamente sus instrucciones. Después de 3 meses, durante los cuales el arca se quedó en la casa de Obed-edom, David hizo un segundo intento para llevarla a Jerusalén. Esta vez, el arca fue transportada de acuerdo con las instrucciones de Dios, siendo cargada por los levitas. La entrada del arca a Jerusalén fue un evento de gran alegría. En 2 Samuel 6, 14-15 leemos. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor,
mientras él y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor con gritos de alegría y al son de trompetas. La danza de David delante del arca fue un acto de adoración sincera y de entrega total al Señor. Sin embargo, no todos valoraron esta muestra de devoción. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo miró con desprecio por su comportamiento. La respuesta de David a Mical, que aparece en 2 Samuel 6, 21-22, nos muestra mucho sobre su corazón. David le dijo: «Lo hice delante del Señor, que me escogió a mí en lugar de tu padre y de toda su familia, para ponerme como jefe de su pueblo Israel. Por eso celebraré delante del Señor. Y aún me haré más humilde que esto, y me rebajaré ante mis propios ojos. Pero esas criadas de las que hablas me tendrán en gran estima». Con el arca ya en Jerusalén, David deseaba construir un templo permanente para guardarla. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En 2 Samuel 7, 5-7 leemos la respuesta de Dios por medio del profeta Natán. «Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, ¿eres tú quien va a construirme una casa para que yo viva en ella? Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas, no he vivido en una casa hasta hoy, siempre me he estado moviendo de un lugar a otro, viviendo en una tienda como mi casa. En todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le pedí a alguno de sus líderes, a quienes les ordené que cuidaran de mi pueblo, que me construyera una casa de madera de cedro?» Aunque Dios no le permitió a David construir el templo, le hizo una promesa extraordinaria. En 2 Samuel 7, 11-16, Dios le dice: «El Señor te declara que Él mismo te establecerá una casa. Cuando llegue el fin de tus días y descanses con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, un hijo tuyo, y afirmaré su reino. Él construirá un templo para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Si comete errores, lo corregiré como un padre lo hace con su hijo, usando la vara de los hombres y castigos humanos. Pero mi amor no se apartará de él, como se apartó de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será firme para siempre». Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, es uno de los momentos más importantes en toda la historia de Israel. Dios prometió a David una dinastía eterna, una promesa que se cumpliría plenamente en Jesucristo, el gran hijo de David. La respuesta de David a esta promesa fue una oración hermosa de gratitud y humildad. En 2 Samuel 7, 18-19 leemos: «Entonces el rey David fue y se sentó delante del Señor, y dijo: ¿Quién soy yo, Señor soberano, y qué es mi familia, para que me hayas traído hasta aquí? Y como si esto fuera poco para ti, Señor soberano, también has hablado sobre el futuro de la casa de tu siervo. ¿Acaso tratas así a los seres humanos, Señor soberano?». La llegada de David al trono de Israel marcó el comienzo de una nueva etapa para la nación. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una potencia regional, ampliando sus fronteras y formando alianzas con naciones vecinas. Pero más importante aún, David hizo de Jerusalén no solo la capital política de Israel, sino también su centro espiritual. El reinado de David no estuvo libre de problemas ni de errores personales, como veremos en los siguientes capítulos de su historia. Sin embargo, el fundamento que estableció en esos primeros años, una nación unida, una capital consolidada y, sobre todo, un renovado compromiso con Dios, dio forma al futuro de Israel por generaciones. El camino de David, desde el anonimato en Belén hasta el trono en Jerusalén, es una muestra clara del control que Dios tiene sobre todo y de su plan para su pueblo. En cada etapa, como pastor de ovejas, músico de la corte, guerrero perseguido y finalmente rey, David mostró una confianza firme en Dios y un deseo de hacer su voluntad. La llegada de David al trono no fue solo una meta personal alcanzada, sino un punto de cambio en la historia de Israel. Bajo su liderazgo, la nación encontró unidad, fortaleza y un nuevo sentido de propósito divino. La elección de Jerusalén como capital y el traslado del Arca del Pacto allí prepararon el camino para que se convirtiera en el centro del culto judío durante siglos. El Pacto Davídico, la promesa de Dios de una dinastía eterna, señalaba más allá del reino inmediato de David hacia una futura esperanza mesiánica. Esta promesa se volvería central en la fe y la esperanza del pueblo de Israel, encontrando su cumplimiento final en Jesucristo. La historia del ascenso de David nos deja lecciones valiosas sobre la paciencia, la perseverancia y la confianza en el tiempo de Dios. David esperó muchos años para ver cumplida la promesa de Dios, enfrentando persecución y exilio. Aún así,
Se negó a tomar el reino por la fuerza, respetando la autoridad puesta por Dios, incluso cuando esa autoridad fue injusta. Y al mismo tiempo, vemos en David a un líder que no era perfecto, pero que estaba dispuesto a aprender de sus errores y a buscar a Dios con humildad. La forma en que David buscó la guía de Dios, su reacción ante la muerte de Uzá y su cuidado posterior al trasladar el arca a Jerusalén, muestran un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, incluso si eso implicaba admitir errores y corregirlos. A medida que David se consolidaba como rey de todo Israel, nuevos desafíos se presentaban. Su reinado estaría lleno de grandes victorias y expansión territorial, pero también de fracasos personales y conflictos familiares dolorosos. Sin embargo, el fundamento que estableció en estos primeros años, una profunda dependencia de Dios, un compromiso con la justicia y un corazón lleno de adoración, seguiría marcando su reinado y su legado. El ascenso de David al trono no es solo la historia de un éxito personal, sino un testimonio del poder transformador de Dios en la vida de una persona y de toda una nación. Es una historia que todavía hoy nos inspira y nos enseña. Nos recuerda que Dios puede usar a personas inesperadas para cumplir sus propósitos, y que la verdadera grandeza nace de una obediencia humilde a la voluntad divina. Con el reino unificado y la capital establecida en Jerusalén, David enfocó su atención en expandir y fortalecer a Israel. Sus campañas militares fueron marcadas por victorias impresionantes. En 2 Samuel 8, 2-6 leemos acerca de algunas de sus conquistas. También derrotó a los moabitas, los hizo acostarse en el suelo y los midió con una cuerda. Por cada 2 grupos de hombres, uno sería ejecutado y el otro quedaría con vida. Así, los moabitas se hicieron vasallos de David y le pagaban tributo. David también venció a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando éste intentaba recuperar su control sobre la región del río Eufrates. David capturó 1000 carros de guerra, 7000 jinetes y 20.000 soldados de infantería. Cuando los arameos de Damasco fueron en ayuda de Hadad-ezer, David mató a 22.000 de ellos. Luego estableció puestos militares en el reino arameo de Damasco, y esos pueblos se sometieron a David y le pagaban tributo. Damasco y los arameos quedaron bajo el dominio de David y comenzaron a pagarle tributo. El Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Estas victorias no solo hicieron que Israel creciera en territorio, sino que también trajeron mucha riqueza al reino. David dedicó una gran parte del botín de guerra al Señor, mostrando así su gratitud por las victorias recibidas. El reinado de David también se caracterizó por actos de justicia y compasión. En 2 Samuel 9, 1 vemos a David preguntar: ¿hay alguien que todavía quede de la familia de Saúl a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Esto lo llevó a encontrarse con Mefiboset, el hijo de Jonatán, a quien David trató con gran amabilidad, cumpliendo así la promesa que le había hecho a su amigo. Sin embargo, en el punto más alto de su poder y éxito, David cometió un pecado que mancharía su reinado y tendría consecuencias duraderas. La historia comienza en 2 Samuel 11, 2. En primavera, cuando los reyes solían salir a la guerra, David envió a Joab con los soldados del rey y todo el ejército de Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una noche, David se levantó de la cama y paseó por la azotea del palacio. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Esta mujer era Betsabé, la esposa de Urías elitita, uno de los soldados más valientes de David. En lugar de apartar la mirada, David mandó a traerla y cometió adulterio con ella. Cuando Betsabé le informó que estaba embarazada, David intentó ocultar su pecado. Primero llamó a Urías del campo de batalla, esperando que se acostara con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, demostrando mucha integridad, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en guerra. En 2 Samuel 11 y 11, Urías le dice a David: el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña, y mi señor Joab y sus hombres están acampados al aire libre. ¿Cómo podría yo ir a mi casa a comer, beber y acostarme con mi esposa? Juro por tu vida que no haré tal cosa. Al ver que su primer plan había fallado, David tomó una decisión aún más oscura. Envió a Urías de regreso a la batalla con un mensaje para Joab, ordenando que pusiera a Urías en la línea del frente, en la pelea más fuerte, y luego lo dejara solo para que muriera. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa. David pudo haber pensado que su pecado quedaría oculto, pero nada se escapa a los ojos de Dios. En 2 Samuel 12, 1 leemos que el Señor envió a Natán a David. El profeta Natán enfrentó a David con una historia sobre un hombre rico que robó y mató la única oveja de un hombre pobre. Indignado por la injusticia,
David declaró que ese hombre merecía morir. Fue entonces cuando Natán le dijo: «Tú eres ese hombre». El enfrentamiento con Natán llevó a David al arrepentimiento. En 2 Samuel 12:13 David confesó: «He pecado contra el Señor». Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado fueron muy fuertes. Natán profetizó que la espada nunca se apartaría de la casa de David y que el niño nacido de su unión con Betsabé moriría. De hecho, el hijo de David y Betsabé se enfermó y, a pesar de las súplicas de David, murió después de 7 días. La reacción de David ante esta pérdida es notable. En 2 Samuel 12:20 leemos que David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Luego entró en la casa del Señor y adoró. Cuando le preguntaron por qué actuaba así, David mostró su fe en la soberanía de Dios diciendo en 2 Samuel 12:23, «Ahora que el niño ha muerto, ¿para qué voy a seguir ayunando? Lo podré traer de nuevo. Iré a él, pero él no volverá a mí». Las consecuencias del pecado de David siguieron apareciendo en los años siguientes. Una de las predicciones más dolorosas de Natán se cumplió cuando Amnón, hijo de David, violó a su media hermana Tamar. Este acto provocó un ciclo de venganza y rebelión que terminó con la rebelión de Absalón, otro hijo de David. La rebelión de Absalón obligó a David a huir de Jerusalén, en una escena que recordó su huida anterior de Saúl. En 2 Samuel 3:30 vemos una imagen muy emotiva de David. Subía llorando el monte de los olivos, con la cabeza cubierta y descalzo. Todas las personas que lo acompañaban también tenían la cabeza cubierta y lloraban mientras subían. Durante su huida, David enfrentó insultos y humillaciones, pero respondió con humildad y confianza en Dios. Cuando Simei, un hombre de la familia de Saúl, maldijo a David, él respondió en 2 Samuel 4:12, «Déjalo, que me maldiga, porque el Señor se lo ha dicho. Puede que el Señor mire mi sufrimiento y me devuelva su bendición, no su maldición». Finalmente, la rebelión de Absalón terminó con la muerte de éste, a pesar de que David había dado órdenes claras de no hacerle daño a su hijo. El lamento de David por la muerte de Absalón es uno de los momentos más emotivos de la Biblia. En 2 Samuel 6:33 leemos: «El rey se estremeció, subió a la habitación que estaba sobre la puerta y lloró. Mientras caminaba dijo: «Oh hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti, oh Absalón, hijo mío, hijo mío». A pesar de estos retos personales y tragedias, el reinado de David continuó con victorias militares y prosperidad para Israel. Sin embargo, cerca del final de su reinado, David cometió otro error importante al hacer un censo no autorizado del pueblo. En 2 Samuel 12:10 David reconoce su culpa después de contar a los hombres de guerra: «He pecado mucho en lo que he hecho. Ahora, Señor, te ruego que quites la culpa de tu siervo. He cometido una gran locura». Este censo provocó una plaga que mató a 70,000 israelitas. La plaga solo terminó cuando David construyó un altar y ofreció sacrificios en el lugar que más tarde sería el sitio del templo. Con sus momentos de gloria y también de pecado, el reinado de David sirve como un recordatorio poderoso de lo compleja que es la naturaleza humana y de la necesidad constante de confiar en Dios. A pesar de sus errores, David siempre mantuvo un corazón dispuesto hacia Dios, buscando arrepentirse y restaurar su relación con él cuando caía. Por eso, a pesar de sus pecados, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. En los últimos años de su reinado, David se enfocó en un proyecto que había deseado por mucho tiempo: la construcción de un templo para el Señor. Aunque Dios le hizo saber que no sería él, sino su hijo, quien construiría el templo, David se dedicó con esfuerzo a preparar todo lo necesario para esa gran obra. En 1 Crónicas 22:5 leemos acerca de los planes de David: «Mi hijo Salomón es joven y sin experiencia, y la casa que se va a construir para el Señor debe ser muy impresionante, famosa y gloriosa ante todas las naciones. Por eso, haré los preparativos». Así que David hizo muchos preparativos antes de morir. Su dedicación al templo se ve claramente en la gran cantidad de recursos que reunió. En 1 Crónicas 10:14, David dice: «He trabajado mucho para reunir materiales para la casa del Señor, 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata, y cantidades de bronce y hierro tan grandes que no se pueden pesar, además de madera y piedra. Tú puedes añadir más». Además de juntar materiales, David también organizó a los levitas y sacerdotes para el servicio en el futuro templo. Estableció turnos para los sacerdotes, organizó a los músicos y cantores, y designó porteros para el templo. Todos estos preparativos muestran su deseo de que el culto a Dios se hiciera con respeto y orden,
incluso después de su muerte. A medida que David envejecía, surgió una pregunta importante: ¿quién lo sucedería en el trono? Aunque Dios ya había elegido a Salomón como su sucesor, hubo un intento de usurpación. Adonías, otro hijo de David, intentó quedarse con el trono. Esta crisis por la sucesión está descrita en 1 Reyes 1. Ante esta amenaza, David actuó con firmeza para asegurar que Salomón fuera reconocido como su sucesor. En 1 Reyes 1, 32-35 leemos: El rey David dijo: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron ante el rey, él les dijo: tomen con ustedes a los siervos de su señor y hagan que mi hijo Salomón monte mi propia mula, y llévenlo a Gión. Allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán deben ungirlo como rey sobre Israel. Luego toquen la trompeta y griten: ¡viva el rey Salomón! Después síganlo hasta que se siente en mi trono, y reine en mi lugar. Yo lo he nombrado gobernante de Israel y de Judá. Con Salomón ya confirmado como su sucesor, David se dedicó a dar sus últimas instrucciones, tanto a Salomón como al pueblo de Israel. En 1 Reyes 2, 2-4, David da un consejo sabio a su hijo: estoy por irme, como todos los hombres. Sé valiente y pórtate como un hombre. Obedece lo que el Señor tu Dios te pide. Sigue sus caminos y cumple sus mandamientos, leyes y normas, tal como están escritas en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todo lo que hagas y vayas donde vayas. Así también el Señor cumplirá su promesa conmigo: si tus hijos viven como deben y me son fieles con todo su corazón y su alma, siempre habrá un descendiente tuyo reinando en Israel. En sus últimas palabras registradas, David se dirige a toda la asamblea de Israel. En 1 Crónicas 29, 10-13 ofrece una hermosa oración de alabanza y gratitud. David alabó al Señor delante de toda la asamblea diciendo: bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuya, Señor, es la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, pues todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo, Señor, es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti vienen las riquezas y el honor. Tú gobiernas sobre todo, en tus manos están la fuerza y el poder, y tú puedes engrandecer y fortalecer a quien quieras. Ahora, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Después de una vida llena de momentos buenos y malos, de grandes triunfos y también de dolorosos errores, David finalmente descansó. En 1 Reyes 2, 10-11 leemos: entonces David murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Sin embargo, el legado de David continuó mucho más allá de su muerte. Su impacto en la historia y la fe de Israel es inmenso. Podemos ver este impacto en varias áreas. Primero, David es recordado como el rey ideal en Israel. Incluso siglos después de su muerte, los reyes que vinieron después eran comparados con él. Decir que alguien era como David significaba que era un rey justo y que obedecía a Dios. Segundo, David dejó un legado muy importante en la literatura: los Salmos. Muchos de ellos fueron escritos por él, y todavía hoy son una fuente de consuelo, inspiración y guía para los creyentes. Los Salmos de David expresan todas las emociones humanas: alegría, tristeza, confianza, desesperación, pero siempre con una fe firme en Dios. Tercero, y tal vez lo más importante, David se convirtió en el centro de la esperanza mesiánica de Israel. La promesa de Dios a David de un reino eterno, lo que se conoce como el pacto davídico, llevó al pueblo a esperar un hijo de David que establecería un reino que nunca terminaría. Esa esperanza se cumplió en la persona de Jesucristo. En Mateo 1:1, el Nuevo Testamento comienza con estas palabras: este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es llamado muchas veces hijo de David en los Evangelios, y su descendencia directa de David es vista como el cumplimiento de las promesas del Mesías. La vida de David, con toda su complejidad, nos deja lecciones valiosas que van más allá de su tiempo y situación. La historia de David nos enseña sobre el poder de Dios sobre la historia. Dios eligió a David, el hijo menor de Isaí, para convertirlo en el rey más importante de Israel. Esto nos recuerda que Dios muchas veces trabaja a través de personas que parecen poco importantes o que otros no valoran, para cumplir sus planes. La vida de David también muestra cuán importante es tener fe y confiar en Dios.
Desde su lucha contra Goliat hasta sus años como fugitivo y su tiempo como rey, David siempre confió en Dios, aun en situaciones que parecían imposibles. Al mismo tiempo, su historia nos muestra la realidad del pecado y sus consecuencias, incluso en personas que tienen una gran fe. El adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías tuvieron consecuencias graves y duraderas. Sin embargo, la forma en que David reaccionó cuando fue confrontado por su pecado, con arrepentimiento sincero y humildad para aceptar el castigo de Dios, nos da un buen ejemplo de cómo debemos enfrentar nuestros propios errores. La vida de David también nos enseña sobre el perdón y la restauración. A pesar de sus pecados graves, David experimentó el perdón de Dios y fue restaurado en su relación con él. Esto nos da esperanza, no importa cuán bajo hayamos caído, el perdón y la restauración siempre están disponibles para quienes se arrepienten de verdad y se vuelven a Dios. Por último, la historia de David nos recuerda que, para Dios, la verdadera grandeza no se mide por la perfección, sino por un corazón que busca siempre acercarse a Él. A pesar de sus fallas, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios porque, en lo profundo, su corazón siempre estuvo inclinado hacia Dios. En resumen, la vida de David es como una gran historia llena de detalles que sigue capturando nuestra atención y tocando nuestros corazones, incluso después de miles de años. Su camino desde ser pastor hasta convertirse en rey de Israel, sus triunfos y derrotas, sus momentos de fe firme y sus caídas humanas, todo junto nos da el retrato de una vida real, con la que podemos aprender y crecer. David vivió en una relación cercana y activa con Dios. Su legado como rey guerrero, poeta y hombre de fe sigue influyendo en cómo entendemos el liderazgo, la adoración y lo que significa vivir una vida dedicada a Dios. Su historia nos recuerda que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus planes perfectos, y que la verdadera grandeza no está en no tener fallas, sino en estar siempre dispuestos a volver a Dios en cualquier situación. Que nosotros, al igual que David, busquemos ser personas conforme al corazón de Dios, confiando en su gracia, aceptando su corrección y dedicando nuestra vida a su servicio.